Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Esos humanos están resultando más resistentes de lo que esperábamos. El gran comandante Basic tamborileaba con sus dedos de triple articulación sobre el panel holográfico. Las estadísticas de la batalla desfilaban ante él, una confusa ráfaga de indicadores rojos que le hacían pestañear nerviosamente. La alta estratega Niara frunció el ceño frustrada. Hemos desplegado 17 batallones de colmillos de ira en sus colonias exteriores. La cantidad de muertes debería ser catastrófica a estas alturas. Y sin embargo, Basic señaló las proyecciones. 3 de esas colonias ya han estabilizado sus defensas. ¿Cómo es posible? Los colmillos de ira arrasaron el Imperio Cenari en menos de un ciclo solar. La sala de guerra de la nave nodriza Karan vibraba con una energía tensa. 6 de los oficiales de mayor rango de la hegemonía galáctica se hallaban alrededor de la pantalla táctica, con su piel escamosa reflejando la dura luz azul. Ninguno quería ser el portador de malas noticias para el Supremo Señor, que debía recibir un informe en menos de una hora. Quizá, aventuró la oficial táctica droid con la voz apenas por encima de un susurro, podríamos haber subestimado a estos mamíferos. La sala quedó en silencio. Cuestionar la evaluación inicial de inteligencia era casi traición. Se había catalogado a los humanos como una especie de categoría 3, primitivos, tecnológicamente atrasados e inútiles para cualquier cosa que no fuese la extracción de recursos. Su planeta de origen, la Tierra, se había considerado perfecto para convertirlo en un bioma calariano. El procedimiento estándar consistía en eliminar a la población nativa, terraformar según las especificaciones carianas e introducir flora y fauna cariana. Explíquese, oficial droid, exigió Basic. El droide mostró grabaciones del mundo colonia designado Eridani 4. Nuestros drones de reconocimiento captaron esto ayer. La proyección holográfica se desplazó para mostrar un asentamiento humano bajo ataque. Enormes colmillos de ira, depredadores de 8 patas con un exoesqueleto afilado como navajas y glándulas de ácido, arrasaban el perímetro. La doctrina militar estándar indicaba que cualquier especie que se enfrentara a los colmillos de ira entraría en pánico y se dispersaría, convirtiéndose en presa fácil. Pero aquellos humanos no huían. ¿Qué estarán haciendo en las 7 lunas? Exclamó el especialista en armas Korak. Un pequeño grupo de humanos se hallaba en lo que parecía ser la plaza central de la colonia. Junto a ellos había animales, al parecer nativos de la Tierra, criaturas cuadrúpedas con orejas puntiagudas y hocicos alargados. Los llaman perros, explicó Droid. Son descendientes domesticados de cánidos salvajes. Según los primeros informes de inteligencia, eran simples compañeros o animales de trabajo básico. En la pantalla, una mujer gesticulaba enérgicamente y emitía una orden breve. Los perros avanzaron moviéndose con una coordinación asombrosa. Flanquearon a los colmillos de ira, esquivando de algún modo las espinas tóxicas y los chorros de ácido que habían devastado ejércitos completos en otros mundos. Esto es imposible, susurró. Los colmillos de ira son depredadores definitivos. Hemos pasado 3 generaciones criándolos selectivamente para el combate. 3 generaciones, replicó Droid en voz baja. Los humanos llevan criando estos perros unos 15.000 años terrestres. Otro silencio incómodo se apoderó de la sala de guerra. Muéstrame más, ordenó Basic por fin. La grabación continuó. Los perros operaban en grupos. Unos distraían a los colmillos de ira mientras otros atacaban por la retaguardia, apuntando a uniones y órganos sensoriales vulnerables que los científicos carianos habían considerado inaccesibles sin armamento especializado. Aparecieron más humanos, algunos con armas de proyectiles primitivas, otros controlando distintas razas de perros, algunos enormes y musculosos, otros esbeltos y rápidos como el rayo. No pueden ser simples mascotas comunes, observó Korak, evaluando las implicaciones tácticas. Observa cómo responden a esas señales de mano y a esas órdenes vocales. Es entrenamiento de nivel militar. No exactamente, corrigió Droid. Nuestros datos culturales indican que los humanos han entrenado a estos animales para cazar, pastorear, proteger y guerrear a lo largo de su historia.
Algunas razas se desarrollaron específicamente para combatir a otros depredadores. Las escamas de Basic se tornaron de un pálido amarillo, señal de extrema inquietud entre los carianos. Está sugiriendo que estos primitivos han estado practicando la guerra biológica durante milenios. No de forma deliberada, no. Droid mostró otra pantalla. Pero considere las implicaciones. Nosotros creamos a los colmillos de ira mediante métodos científicos. En cambio, los humanos moldearon a sus compañeros caninos a lo largo de miles de años mediante selección intuitiva. No necesitaron tecnología genética avanzada, simplemente convivieron con estas criaturas y forjaron lazos con ellas. Las pisadas pesadas del Supremo Señor resonaron en el pasillo exterior. Los 6 oficiales se marcharon de inmediato. Eliminad esta discusión de los registros, ordenó Basic en voz baja. El Supremo Señor no puede saber que estos primitivos y sus mascotas nos superan, pero ya era demasiado tarde. Las enormes puertas se abrieron de golpe, dejando ver al Supremo Señor Kryze. Su armadura ceremonial relucía y sus ojos estaban entornados en finas rendijas de peligro. ¿Superados? La voz de Kryze era engañosamente suave. ¿Por los primitivos? Explíquese, gran comandante. El gaznate de Basic se contrajo por el terror. Supremo Señor, solo expresaba mi preocupación por la resistencia inesperada de las colonias humanas. Muéstremelo. No se trataba de una petición. Droid reprodujo la grabación a regañadientes. El Supremo Señor observó sin inmutarse cómo los perros destrozaban a los colmillos de ira exhibiendo tácticas de caza desarrolladas tras miles de años de asociación con los humanos. Cuando terminó la reproducción, Kryze guardó silencio durante un minuto entero. Sus párpados internos parpadeaban con rapidez, la única señal de su agitación. Aumenten el despliegue en un 500%, ordenó al fin. Abrumen con números. Supremo Señor, aventuró Lara con cautela, nuestras instalaciones de cría ya están al máximo de su capacidad. Los colmillos de ira exigen muchos recursos. Entonces consigan algo mejor. Kryze golpeó el panel de mando con el puño acorazado, agrietando su superficie como una tela de araña. Si las criaturas primitivas pueden contrarrestar a nuestras bestias de guerra, necesitaremos algo que case a sus cazadores. Puede que haya alternativas, dijo una voz nueva desde la entrada. Todas las cabezas se giraron para ver a la directora de ciencia, Malax, cuyas ropas ceremoniales de laboratorio ondeaban a su alrededor. ¿Qué alternativas?, exigió Kryze. Los humanos tienen otros compañeros, explicó Malax, señalando la pantalla dañada y mostrando nuevas imágenes. Son más pequeños y más independientes. Les llaman gatos. En un principio se domesticaron para el control de plagas, pero se han criado en cientos de variedades. Son menos obedientes que los perros, pero depredadores extraordinariamente eficaces. Kryze bufó con desdén. ¿Esas pequeñas criaturas contra nuestros colmillos de ira? El tamaño puede ser engañoso, Supremo Señor, advirtió Malax. Nuestro análisis preliminar sugiere que su eficacia de caza supera a la de criaturas 10 veces más grandes. Además, hay algo más. Ella mostró escaneos biológicos de varias razas de gatos. Sus capacidades sensoriales son notables. Pueden detectar presas a través de paredes sólidas, desplazarse en completa oscuridad y percibir vibraciones que requerirían nuestro equipo más avanzado para ser registradas. Vaya al grano, directora. El punto, Supremo Señor, es que los humanos no se limitaron a domesticar depredadores. Forjaron relaciones simbióticas con ellos. Las implicaciones tácticas son preocupantes. Kryze se movió alrededor de la pantalla, examinando las imágenes desde todos los ángulos. ¿Sugiere que deberíamos temer a sus mascotas? Sugiero, Malax eligió cuidadosamente sus palabras, que cualquier especie capaz de convertir depredadores en aliados voluntarios podría tener otras capacidades que hemos pasado por alto. Antes de que Kryze pudiera responder, sonó la alarma de emergencia en toda la nave nodriza. Las pantallas tácticas parpadearon en rojo mientras fluían datos desde las líneas del frente. Informe de situación, bramó Kryze. La oficial droide revisaba frenéticamente los canales de combate entrantes. Múltiples unidades de colmillos de ira informan de contramedidas inusuales. ¿Qué quieres decir con inusuales? Droid mostró en vivo el ataque en una zona de despliegue.
Los oficiales carianos contemplaron con incredulidad cómo los humanos cabalgaban sobre enormes criaturas cuadrúpedas, mucho más grandes que los perros, con crines ondulantes y pezuñas atronadoras. ¿Qué son esas monstruosidades?, susurró Korak. Caballos, respondió Droid consultando la base de datos. Son otra especie domesticada, herbívoros usados principalmente para transporte y trabajo. En la pantalla, los humanos montados cargaban directamente contra las manadas de colmillos de ira, blandiendo largas herramientas de metal primitivas, pero devastadoras cuando se movían a la velocidad adecuada. Los caballos no mostraban temor, pisoteando a los especímenes más pequeños mientras los jinetes ensartaban a los más grandes. ¿Herbívoros?, repitió Crai con incredulidad. ¿Han convertido a comedores de plantas en un arma contra nuestros depredadores supremos? Las escamas de la directora de ciencia Malax se tornaban gris ceniza. Supremo Señor, creo que deberíamos replantearnos la clasificación de los humanos como una especie de categoría 3. Ascenderlos a categoría 2 requeriría la aprobación del Consejo de la Hegemonía, objetó Basic, calculando la pesadilla burocrática que ello implicaría. No me refiero a la categoría 2, dijo Malax en voz baja. La implicación quedó en el aire como una nube tóxica. Las especies de categoría 1 se consideraban demasiado peligrosas para un enfrentamiento directo y requerían protocolos de contención especiales. Eran aquellas con ventajas evolutivas impredecibles que suponían una amenaza existencial para la hegemonía. En sus 300 años de expansión, solo 2 especies habían sido catalogadas así y ambos encuentros habían terminado en destrucción mutua. Ridículo, sentenció Crai, rompiendo el silencio. Apenas han superado su era industrial, ni siquiera han logrado viajes interestelares estables sin nuestra red de agujeros de gusano. La tecnología no lo es todo, contradijo Malax. Han hecho algo mucho más impresionante que construir naves más rápidas o armas más grandes. ¿Y qué es? Han formado alianzas con otras especies en su mundo, no mediante conquista o dominación, sino mediante cooperación y beneficio mutuo. Perros, caballos, gatos. Estos son solo los ejemplos más evidentes. Nuestros xenobiólogos han identificado docenas de especies que forman parte de sus sociedades. La oficial táctica Droid se puso repentinamente pálida al revisar los informes de batalla. Supremo Señor, estamos recibiendo noticias inquietantes del asalto a la colonia Betaidri. ¿Más mascotas?, espetó Crai, burlón. No, señor. ¿No? Los humanos han desplegado insectos. Un nuevo video mostraba enjambres de pequeñas criaturas voladoras que descendían sobre los batallones de colmillos de ira. Malax las identificó de inmediato. Insectos sociales que los humanos han criado para producir alimentos. Al parecer, también les han encontrado un uso militar. Las abejas cubrían los colmillos de ira en masas retorcidas, atacando ojos y vías respiratorias. Las bestias de guerra se retorcían en pánico, cayendo por miles tras ser picadas con aguijonazos tóxicos. Es un absurdo, rugió Crai. Vamos a creer que estos mamíferos han armado a todos los animales de su planeta. No exactamente armado, corrigió Malax. Han establecido relaciones y eso podría ser mucho más peligroso a largo plazo. De pronto, un oficial de comunicaciones irrumpió en la sala de guerra, rompiendo todo protocolo de entrada formal. Supremo Señor, nuestra base avanzada en Marte ha enmudecido. ¿Cómo? ¿No hay colonias humanas en Marte? Crai se volvió hacia sus comandantes. Explíquenlo. Nadie podía hacerlo. Transmisión entrante, anunció la IA de la nave. Origen, colonia humana designada Nueva Terra. Pónganla, ordenó Crai con un tono que denotaba peligro. La pantalla holográfica parpadeó y se estabilizó mostrando la imagen de una mujer humana. Parecía inofensiva, no llevaba armadura ceremonial, ni armamento visible ni siquiera el equipo rudimentario de protección que suelen usar los soldados humanos. Habla la doctora Elan Norfrost en representación de la Coalición de Defensa Unida de la Tierra, comenzó sin rodeos. Tengo entendido que son ustedes quienes enviaron a esas encantadoras abominaciones de 8 patas a nuestras colonias. Crai se irritó ante el tono tan desenfadado. Te diriges al Supremo Señor Crai, de la hegemonía galáctica humana. Su especie será erradicada por el bien supremo de la estabilidad galáctica. La expresión de la humana no cambió. Quizá pareció divertirse.
Es una perspectiva interesante, respondió. Justo estábamos hablando de la clasificación de su especie en nuestra base de datos de amenazas. Yo prefería considerarlos una molestia, pero mis colegas insistieron en que eran una preocupación potencial. Quizá usted pueda ayudarnos a resolver el debate. La descarada audacia dejó sin palabras a los oficiales carianos. Esa primitiva se atrevía a burlarse del Supremo Señor. Solo han visto una fracción de todo nuestro poder militar, gruñó Crai. Nuestros colmillos de ira son solo una de las docenas de especies de guerra que hemos diseñado. Sí, los hemos estado estudiando. Son criaturas fascinantes, aunque mal diseñadas para combates prolongados, pero impresionan a primera vista. Nuestro equipo de adaptación medioambiental ya está considerando cómo podrían encajar en el ecosistema terrestre tras algunas modificaciones genéticas. La directora de ciencia, Malax, soltó un leve jadeo. Pero estoy siendo descortés, continuó la doctora Frost con un tono casi amable. Les llamo para ofrecerles la oportunidad de retirarse de nuestras colonias antes de que nos veamos obligados a intensificar nuestra respuesta. Hasta ahora hemos sido mesurados. ¿Mesurados? Crai soltó una carcajada áspera. Han desplegado animales domésticos contra bestias de guerra creadas a propósito. Sí, nos pareció apropiado responder a las armas biológicas con contramedidas biológicas. Una respuesta proporcional, nada más. La humana desvió la mirada de la pantalla por un instante y luego la regresó. Acaban de informarme de que han asegurado su base en Marte. Su personal está recibiendo un trato acorde con las directrices de la Convención Galáctica sobre Prisioneros de Guerra, pese a que su hegemonía no sea signataria. Es imposible, susurró Basic. La base en Marte estaba protegida por sistemas de defensa automatizados y un batallón completo de guardias de élite. La doctora Frost sonrió, mostrando por primera vez algo depredador en su expresión. ¿Les gustaría saber cómo lo hicimos? Sin esperar respuesta, envió un paquete de datos. Los sistemas carianos lo escanearon en busca de virus o código malicioso antes de reproducirlo. Se trataba de metraje de vigilancia de la base marciana, fechado apenas 3 horas antes. Al principio, todo parecía normal. Había guardias en sus puestos y los sistemas de defensa estaban activos. Luego, comenzaron a aparecer pequeños objetos en el perímetro. ¿Son roedores?, preguntó Korak con incredulidad. Ratas, confirmó la doctora Frost, todavía en la comunicación abierta. Son otra especie con la que hemos tenido una relación complicada a lo largo de la historia. Son muy inteligentes, extremadamente adaptables y portadoras de ciertas patologías bastante desagradables cuando no las tratamos. En la grabación, se veía como cientos de ratas se infiltraban en la base a través de sistemas de ventilación y conductos de mantenimiento demasiado pequeños para ser vigilados por la seguridad automatizada. En cuestión de minutos, llegaron a la sala de control principal, donde destrozaron cables críticos y desactivaron los sistemas de defensa. Entonces llegaron los perros, razas esbeltas y silenciosas que penetraron por los accesos deshabilitados, derribando a los guardias con ataques precisos a puntos vulnerables. Finalmente, los humanos avanzaron en coordinación perfecta con sus compañeros animales, neutralizando toda resistencia de forma sistemática. La base en Marte cayó en 17 minutos, anotó la doctora Frost con frialdad. Un récord para nuestra división táctica interespecies. El supremo señor Crai temblaba de furia, teñido su cuerpo de un carmesí intenso. Esto no cambia nada. Hemos conquistado galaxias. Su planeta primitivo y sus aliados salvajes no son nada ante el poder de la hegemonía. Tal vez, admitió la doctora Frost. Pero deben saber que los animales que han visto hasta ahora son solo amigos nuestros. Aún no les hemos presentado nuestras armas. La transmisión se cortó bruscamente. Durante unos largos segundos, reinó el silencio en la sala de guerra. La implicación de la última declaración de la humana pendía en el aire como una espada. Supremo Señor, dijo finalmente la directora de ciencia, Malax, rompiendo el silencio, creo que deberíamos detener de inmediato todos los despliegues de los colmillos de ira y reevaluar nuestra. No, bramó Crai, golpeando de nuevo la consola. Esto es guerra psicológica. Es un intento primitivo de socavar nuestra determinación. La invasión continúa según lo planeado.
Doble el despliegue de los colmillos de ira en todas las colonias humanas y prepare enjambres del terror para soltarlos en su planeta natal. Los enjambres del terror. Basic lucía horrorizado. Pero, Supremo Señor, el Consejo de la Hegemonía los prohibió después del incidente de Próxima por los daños colaterales al ecosistema. No me importa su ecosistema, rugó Kraí. Quiero ese planeta esterilizado. Esos humanos creen que pueden intimidarnos con sus alimañas domesticadas. Les mostraremos lo que es la auténtica guerra biológica. Mientras el Supremo Señor salía furioso para preparar el arma biológica definitiva del arsenal de la hegemonía, la directora de ciencia, Malax, intercambió miradas de preocupación con los demás oficiales. Está cometiendo un terrible error, susurró. ¿Qué podría ser peor que lo que ya hemos enviado? Preguntó el especialista en armas Korak. Malax volvió a abrir la base de datos humana hasta llegar a una sección que aún no habían revisado. Según las comunicaciones interceptadas, los humanos no solo tienen animales domésticos. La pantalla mostraba criaturas nuevas, enormes bestias grises con largos apéndices nasales, gigantes amarillos con cuellos imposibles y depredadores acuáticos con hileras de dientes. ¿Qué son esas cosas?, murmuró Niara. Los llaman animales de zoológico, explicó Malax con seriedad. Especímenes reservados, estudiados y, en muchos casos, con los que han forjado lazos. A pesar de ser depredadores naturales o megafauna peligrosa, creen que también las han convertido en armas. No lo sé. Pero esa humana dijo que solo hemos visto a sus amigos, no sus armas. Malax cerró la visualización con un gesto que revelaba su agotamiento. Me temo que estamos a punto de descubrir la diferencia. Fuera de la nave nodriza, la inmensa flota de la hegemonía galáctica se preparaba para lo que creían que sería el asalto final contra la humanidad. Ninguno notó las pequeñas criaturas que ya se habían infiltrado en sus naves, ratas, insectos y otros polizones introducidos deliberadamente por los prisioneros liberados de Marte. Los humanos no solo habían domesticado a los animales de la Tierra, sino que también habían aprendido a comunicarse con ellos y a formar alianzas con especies que, en teoría, debían ser enemigos naturales. Y ahora esos lazos interespecies estaban a punto de ponerse a prueba en el crisol de una guerra interestelar. En algún lugar de la Tierra, la doctora Eleanor Frost se preparaba para desvelar lo que la humanidad había estado reservando para una amenaza existencial: los resultados de siglos de investigación en mejoras biológicas, asociación genética y comunicación entre especies. Los carianos habían desencadenado sus bestias de guerra sin sospechar que los humanos habían domesticado algo aún peor, y estaban a punto de descubrir de la peor manera que, en la Tierra, los depredadores y las presas habían coevolucionado durante millones de años antes de la llegada de los humanos. Los verdaderos depredadores alfa no eran los colmillos de ira ni los perros que luchaban contra ellos. Eran los propios humanos. Los enjambres del terror se están cargando las cápsulas de despliegue, informó el especialista en armas Korak con la voz cuidadosamente neutra, pese a la repugnancia moral que le revolvió el estómago. El Supremo Señor Kraí asintió con un sadismo satisfecho. Excelente. Esos humanos aprenderán lo que sucede cuando desafían el orden natural de la civilización galáctica. El puente de mando de la nave insignia cariana estaba muy activo y tenso. Nadie se atrevía a expresar en voz alta las inquietudes que corrían como la pólvora entre los oficiales tras el incidente de la base en Marte. Cuestionar ahora al Supremo Señor sería un suicidio. La directora de ciencia, Malax, entró en el puente y se cambió sus ropas ceremoniales por una práctica armadura de combate. Supremo Señor, insisto en que se revise una vez más el despliegue de los protocolos. Los enjambres del terror son difíciles de controlar una vez liberados. Sus preocupaciones quedan registradas y desestimadas, directora. CHRYSNY se dignó a mirarla. Los humanos nos han obligado a actuar. La guerra convencional ha demostrado ser inadecuada. Malax intercambió miradas con el gran comandante Basic, quien negó con la cabeza. No, ahora el despliegue comenzará dentro de 30 minutos, anunció la oficial táctica droid desde su estación. Objetivo: el centro de población humana designado, Nueva Outland, en el mundo Colonia Terranova. Excelente. Kraí se sentó en su trono de mando. Cuando vean lo que los enjambres pueden hacer en una ciudad entera, esos primitivos se rendirán incondicionalmente. De pronto,
las alarmas volvieron a sonar en todo el puente. El centro de mando se vio envuelto en una luz roja que le daba un tinte sangriento y ominoso. ¿Y ahora qué?, pidió Chris. Hay una brecha en el perímetro del hangar 12, informó el jefe de seguridad, Jackson, mientras sus garras danzaban sobre el panel de control. Protocolos de contención activados. Muéstrenlo. La pantalla principal cambió a las cámaras de seguridad del hangar. Al principio, nada parecía fuera de lo normal, un enorme recinto con naves auxiliares y drones de mantenimiento. Allí, indicó Basic, hay movimiento cerca del conducto de ventilación. La cámara hizo zoom. Se veían pequeñas criaturas peludas correteando una tras otra por la pared. Ratas, susurró Malax. Igual que en Marte, cierren el hangar, ordenó Chris. Desplieguen drones de seguridad. Pero incluso mientras se daba la orden, más alarmas comenzaron a saltar en otros puntos de la nave. Hay múltiples brechas, gritó Jackson, alarmado. Cubierta de ingeniería. Nivel 7, nivel 12, en la sala de descanso. Están por todas partes. Es imposible. Cray se irguió, tintineando su armadura ceremonial. ¿Cómo lograron infiltrarse en mi nave insignia, Supremo Señor? Malax dio un paso al frente. Los prisioneros de Marte que trajimos a bordo para interrogarlos hace 3 días. ¿Sugiere que los prisioneros trajeron alimañas a mi nave?, gruñó Chris. No solo alimañas, Supremo Señor. Mire. Las cámaras de seguridad enfocaron la cubierta de ingeniería, donde la situación se estaba descontrolando rápidamente. Ratas a centenares roían cables esenciales. Pequeños insectos voladores, abejas y avispas, zumbaban en torno a los ingenieros carianos, obligándolos a marcharse de sus puestos. Luego apareció algo nuevo. Criaturas de 8 patas que dejaban un rastro de seda a su paso. Arañas, identificó Malax, otro artrópodo terrestre que se dedica principalmente a cazar. Solo son bichos, rugó Chris. Extermínenlos. Señor, los sistemas de defensa internos están cayendo, informó Jackson con la voz al borde de la histeria. Algo está saboteando la computadora central. En la pantalla, las arañas tejían redes complejas sobre cajas de conexiones y paneles de control, no de manera aleatoria, sino en patrones precisos que interferían con los sistemas de la nave. Eso es imposible, musitó Korak. Ninguna especie de araña debería ser capaz de sabotaje tecnológico coordinado. A menos que estén siendo dirigidas, sugirió Malax en voz baja. Antes de que Cray pudiera responder, sonó una nueva alerta con el inconfundible tono de una brecha directa de seguridad. Transmisión entrante, anunció la IA de la nave con voz distorsionada y errática. Origen, dentro de esta nave. Bloquéenla, ordenó Isis. Imposible. Protocolos de seguridad comprometidos. La pantalla principal parpadeó y mostró la imagen que dejó atónitos a todos los carianos presentes. Era la doctora Elnor Frost, la misma humana que los había contactado antes, pero ahora se encontraba en uno de sus propios hangares de carga. Hola de nuevo, Supremo Señor, saludó con ligereza, como si se tratara de un encuentro casual y no de una guerra interestelar. Espero que no les importe que llegue sin avisar. Quería continuar nuestra conversación en persona. A Cray le costó articular palabra. Sus escamas oscilaban entre la furia, la incredulidad y el miedo. ¿Cómo entraste en mi nave? Oh, esa fue la parte fácil, sonrió la doctora Frost. Sus prisioneros de Marte fueron muy cooperativos después de que les explicamos la situación. Parece que no todos en su hegemonía comparten su entusiasmo por la guerra biológica. Tras ella, se veían varios prisioneros carianos trabajando junto a humanos en equipos especializados. Traidores, escupió Chris. Los despellejaré vivos. Eso no es muy deportivo, comentó la doctora Frost con un leve ceño fruncido, sobre todo teniendo en cuenta que están ayudando a evitar una catástrofe galáctica. Verá, hemos examinado sus enjambres del terror mientras ustedes los preparaban. Son cosas desagradables, microorganismos autorreplicantes diseñados para atacar secuencias de ADN específicas y devorar todo lo que se encuentran cuando se quedan sin blanco principal. Incluso sus propios científicos los clasificaron como un arma de último recurso con daños colaterales inaceptables. El jefe de seguridad, Jackson, levantó la mirada de su consola, el horror pintado en su rostro. Supremo Señor,
Se han detectado intrusos en la batería de armas 3. Ahí es donde se preparan los enjambres. Deténganlos, bramó Chris. Todas las fuerzas de seguridad a la batería 3. Dispárenles a la vista. No lo aconsejo. La voz de la doctora Frost se mantenía exasperantemente tranquila. A sus fuerzas de seguridad les costará distinguir a los objetivos adecuados. Verá, hemos traído más refuerzos. La cámara giró para mostrar las puertas del hangar de carga que se abrían. A través de ellas entró una oleada de criaturas que los carianos no habían visto antes. Grandes depredadores terrestres con elegantes pelajes, mandíbulas poderosas y miradas astutas. Permítanme presentar a nuestra unidad de fuerzas especiales felinas, dijo la doctora Frost señalando a los grandes felinos moteados. Leones, tigres, jaguares, leopardos. Son primos lejanos de esos gatos domésticos que ustedes antes desestimaron. Han sido depredadores alfa en la Tierra durante millones de años, antes de que surgiera la humanidad. Los enormes felinos avanzaban con paso silencioso, mientras sus ojos dorados brillaban con una inteligencia que parecía imposible en seres no sintientes. No pueden estar navegando en una nave espacial, protestó Basic. Ni entender el trazado ni la tecnología. Ahí entra en juego nuestra tecnología de interfaz neural, aclaró la doctora Frost tocándose un pequeño dispositivo en la sien. Llevamos décadas desarrollando sistemas de comunicación interespecies, inicialmente para conservación e investigación zoológica, pero las aplicaciones militares se hicieron evidentes en cuanto su hegemonía comenzó a husmear en nuestro sistema estelar. En las grabaciones de seguridad, la tripulación del puente vio con horror cómo los grandes felinos se dispersaban por la nave, moviéndose con propósito y coordinación imposibles. Cada uno llevaba un pequeño dispositivo en el cuello, posiblemente la tecnología de interfaz neural mencionada. Las ratas y los insectos eran solo exploradores avanzados, prosiguió la doctora Frost como si dictara una conferencia. Mapeaban la disposición de su nave, identificaban sistemas clave y allanaban el camino para nuestros equipos de asalto principales. Esto es una locura, susurró Korak. Utilizar animales como soldados. No como soldados, sino como socios. Hay una diferencia. No los forzamos ni coaccionamos. Hemos forjado alianzas basadas en beneficios mutuos y respeto. Cray había oído suficiente. Maten a la humana, ordenó por el sistema de comunicaciones. Concentren todas las fuerzas en la bahía de carga 5. La doctora Frost suspiró. Esperaba que pudiéramos resolver esto de forma pacífica. Está bien. Hizo un leve gesto con la mano y el caos se desató en toda la nave. Las grabaciones de seguridad mostraban pasillos llenos de todo tipo de criaturas, perros de varias razas guiando a comandos humanos, primates balanceándose en túneles de mantenimiento para desactivar sistemas de seguridad e incluso mamíferos acuáticos con equipos de respiración infiltrándose en las áreas de recuperación de agua. ¿Pero qué locura es esta? Chris contemplaba cómo su perfecta maquinaria de guerra se desmoronaba. Esto, dijo la doctora Frost con un orgullo tranquilo, es la fuerza de defensa interespecies, la respuesta de la Tierra a las amenazas que afectan a toda nuestra biosfera. En la batería de armas 3, las cámaras mostraban algo aún más alarmante. Enormes bestias con trompas alargadas destruían sistemáticamente las cápsulas de despliegue de los enjambres del terror. Elefantes africanos, aclaró la doctora Frost al notar la expresión de asombro de Chris. Criaturas extremadamente inteligentes, con una vida emocional muy compleja, comprenden la idea de defender su hogar de amenazas y, gracias a nuestras interfaces neurales, saben exactamente lo que contienen esas cápsulas y por qué deben ser neutralizadas. La directora de ciencia, Malaxaba, las observaba con fascinación científica más que con horror militar. La coordinación entre especies diferentes es algo sin precedentes. Las barreras evolutivas deberían hacerlo imposible. La evolución es algo maravilloso, admitió la doctora Frost. En la Tierra, impulsó a las especies a competir, pero también a cooperar. Las relaciones simbióticas son frecuentes en nuestra biosfera. Nosotros solo hemos ampliado ese modelo natural. Basta ya. Cray bramó, prácticamente echando espumarajos. Acaben con ella. Le resultará complicado a su personal de seguridad identificar a los objetivos. Suspiró la doctora Frost. Verá. También hemos traído a otros amigos.
Una nueva sección de la cámara mostró pasillos llenos de humanos y sus aliados animales que avanzaban sin apenas resistencia, primates abriendo puertas, aves rapaces volando por conductos, perros y gatos guiando a la infantería humana. La nave insignia está asegurada, informó uno de los miembros del equipo de combate a la doctora Frost a través de un enlace de comunicación. Los enjambres han sido neutralizados sin que haya habido bajas de ningún bando. Excelente trabajo, comandante Patel, asintió la doctora Frost. Por favor, informe a la flota de que la nave insignia ha sido contenida. ¿Flota?, repitió Craí con voz hueca. La doctora Frost esbozó una sonrisa casi compasiva. ¿Creían que veníamos solos? Sus sensores de largo alcance llevan horas inoperativos. Fuera de las ventanas de la nave, el espacio pareció brillar y distorsionarse. Decenas de naves humanas aparecieron cuando se desactivaron sus campos de sigilo. No eran muy grandes ni impresionantes en comparación con los acorazados de la hegemonía, pero habían logrado la sorpresa táctica total. Esto es imposible. Craí se dejó caer en su trono. Solo son primitivos con mascotas. Ahí es donde cometieron su error más grave. La doctora Frost se dirigió a la pantalla por primera vez con un tono serio. Vieron nuestra relación con los animales de la Tierra como una debilidad, como un sentimentalismo primitivo. Lo que no entendieron es que eso es lo que nos hace fuertes como especie. Hizo un gesto hacia el tigre que la acompañaba, el cual se sentó junto a los humanos con una calma inquietante. No conquistamos nuestro mundo gracias a armas naturales superiores o a una dominancia física. Lo conseguimos estableciendo lazos con nosotros mismos y con otras especies. La cooperación, no la dominación, es nuestra ventaja evolutiva. En ese momento, la directora de ciencia, Malax, avanzó. Señor Supremo, recomiendo la rendición inmediata. Los humanos han neutralizado nuestra arma biológica más poderosa e infiltrado nuestra nave insignia con pérdidas mínimas. Su planteamiento merece ser estudiado, no destruido. Craí miró a su Estado Mayor y vio la misma idea que se reflejaba en sus rostros. La hegemonía, con toda su tecnología y poderío militar, había malinterpretado por completo lo que hacía peligrosos a los humanos. ¿Cuáles son sus condiciones?, preguntó al fin, viendo cómo sus escamas se apagaban en un gris de derrota. Retirada inmediata de todas las colonias humanas, respondió la doctora Frost sin vacilar. Devolución de todos los prisioneros. Un pacto de no agresión que se formalizará en un mes galáctico estándar y la revelación completa de todas sus armas biológicas para que podamos neutralizarlas con seguridad. ¿Y si me niego? La expresión de la doctora Frost se endureció. Entonces verán lo que ocurre cuando dejemos de traer a nuestros amigos y empecemos a traer armas. ¿Afirman que estas no son sus armas? Craí señaló a los animales que habían tomado el control de su nave. ¿Qué podría ser peor, Supremo Señor?, intervino la directora de ciencia, Malax. He estado revisando la base de datos humana. Tienen armas capaces de esterilizar superficies planetarias completas, dispositivos nucleares, patógenos diseñados y enjambres de drones autónomos. Han estado conteniéndose usando la fuerza mínima necesaria para anular nuestra agresión. Eso es cierto. CHRY miró a la doctora Frost. Preferimos no llegar a esos extremos, admitió ella. A diferencia de su hegemonía, no creemos en el daño colateral ni en las pérdidas aceptables. Toda vida tiene valor para nosotros, incluso la de nuestros enemigos. Por eso nos hemos esforzado en capturar a sus fuerzas en vez de aniquilarlas. El tigre que estaba a su lado emitió un sonido grave, casi un ronroneo de gran amplitud. Raja está de acuerdo, añadió la doctora Frost con una ligera sonrisa. Dice que su especie huele extraño, pero no merece la extinción. ¿Pueden comunicarse con él? Pese a todo, Craí no ocultaba su asombro. ¿Con él?, corrigió la doctora Frost. Sí, aunque nuestras interfaces neurales aún son un tanto limitadas, seguimos perfeccionándolas con la ayuda de animales voluntarios. Las consideraciones éticas son complejas. El gran comandante Basic carraspeó. Supremo Señor, creo que debemos aceptar los términos humanos. Han demostrado tener capacidades muy por encima de nuestras estimaciones de inteligencia. La clasificación de categoría 1 está evidentemente justificada. Tras un momento de vacilación,
Craig clavó la mirada en la humana de la pantalla y luego en las fieras terrestres que habían penetrado con facilidad en su supuestamente inexpugnable nave insignia. Todo su mundo, la creencia fundamental de su derecho a expandirse y dominar, se desmoronaba a su alrededor. De acuerdo, dijo al fin. La hegemonía acepta sus términos, doctora Frost. Nos retiraremos de inmediato de los territorios humanos. Una decisión sensata. Ella asintió. El comandante Patel supervisará la implementación del alto el fuego. Permitiremos que mantengan funciones esenciales de la nave, pero todos los sistemas de armas quedarán bajo nuestro control hasta que nos hayamos ido. Mientras el equipo de asalto humano tomaba posiciones en el puente, la directora de ciencia, Malax, dijo. Mientras estemos en el espacio, seguiremos siendo una amenaza. Doctora Frost, si me lo permite, como colega científica, me intriga. ¿Cómo lograron una cooperación tan compleja con tantas especies distintas? La tecnología neural no puede explicarlo todo. Por primera vez, la doctora Frost pareció incómoda. Es complicado. Las interfaces neurales solo facilitan la comunicación. El fundamento se desarrolló a lo largo de miles de años de coevolución y domesticación. Pero hay algo más, insistió Malax. El nivel de coordinación que hemos visto va más allá de un simple adiestramiento o incluso de una comunicación avanzada. La doctora Frost intercambió una mirada con el comandante Patel, quien asintió levemente. La verdad, dijo con cautela, es que no tuvimos que forzar ni diseñar esas relaciones. La biosfera terrestre es inusual en la galaxia. Depredadores y presas han evolucionado juntos durante millones de años. Cuando empezamos a domesticar animales, no creábamos sirvientes, sino que nos uníamos a una red de relaciones complejas que ya existía. Se inclinó para acariciar la enorme cabeza del tigre, que correspondió al gesto con una dulzura sorprendente. Los antepasados de Raja eran cazadores solitarios, los de los perros, cazadores de manada, y los de los caballos, presas de manada. No alteramos su naturaleza fundamental. Aprendimos a comunicarnos, a establecer confianza y beneficios mutuos. ¿Y la tecnología neural? Balbuceó Malax. Solo es una extensión de algo que empezó cuando un lobo se acercó a la hoguera humana hace miles de años, explicó la doctora Frost. La tecnología refuerza la conexión, pero no la crea. Esa es la lección que su hegemonía no entendió. En la pantalla seguían reproduciéndose imágenes de los ataques humanos, elefantes desmantelando sistemas de armas con precisión quirúrgica, delfines con equipos especializados inutilizando sensores submarinos, primates y caninos flanqueando a los defensores de la hegemonía y, en todas partes, humanos coordinándolo todo, no como amos, sino como socios en una compleja alianza de especies. La hegemonía había lanzado a sus bestias de guerra contra las colonias humanas, sin imaginar que estos llevaban miles de años domesticando algo mucho peor, no rompiendo su espíritu, sino ganándose su lealtad. 6 días después, los restos de la flota invasora cariana regresaron tambaleantes al espacio de la hegemonía. El Consejo Galáctico se reunió de urgencia, analizó los informes de inteligencia y cuestionó las doctrinas militares. Por primera vez en 3000 años, la hegemonía afrontó una crisis existencial, no por una conquista externa, sino por dudas internas. En su laboratorio privado, en los confines de la hegemonía, la directora de ciencia, Malax, revisaba los datos recopilados durante la breve pero desastrosa guerra contra los humanos. A su lado se hallaba una pequeña criatura, uno de los gatos que los humanos habían mantenido como compañeros. Lo habían encontrado oculto en un contenedor de carga tras la retirada y, de algún modo, terminó bajo su cuidado. El Supremo Señor ordenaría destruirte como posible espía, le comentó al felino, que se acicalaba con suprema indiferencia. Pero te encuentro fascinante. El gato la miró con ojos amarillos e inteligentes antes de seguir acicalándose. Los humanos dicen que no los conquistaron, sino que ustedes eligieron aliarse con ellos, prosiguió Malax haciendo anotaciones en su panel de datos. ¿Será cierto? El gato terminó su ritual de aseo, se estiró con indolencia y saltó al regazo de Malax, invadiendo su espacio personal de manera inesperada, pero sin resultar amenazador. Al escuchar el ronroneo, la cariana reaccionó instintivamente acariciando el suave pelaje. El gesto le resultó sorprendentemente relajante. Quizá haya algo que aprender del enfoque humano, musitó. Después de todo, en la pantalla,
Junto a ella, se reproducía en bucle el metraje clasificado de las ofensivas humanas. Elefantes desactivando sistemas de armas con cautela, delfines inutilizando sensores submarinos, primates y caninos cooperando, y humanos coordinándolo todo. La hegemonía había lanzado sus bestias de guerra contra las colonias humanas, sin imaginar que estos habían pasado milenios construyendo alianzas con sus propias criaturas. Al parecer, no solo habían desarrollado aliados biológicos, sino un nuevo tipo de guerra basada en la cooperación en lugar de la dominación. Y quizá ya fuera demasiado tarde para el tratado de paz. Los humanos no solo habían creado armas biológicas, sino también un modo de luchar que unía a múltiples especies bajo un objetivo común. La galaxia no volvería a ser la misma. El gato, que estaba en el regazo de Malax, ronroneó con más fuerza, como si estuviera de acuerdo. Creo que te nombraré embajador, decidió Malax rascándole detrás de las orejas, tal y como había visto hacer a los humanos. Porque sospecho que eso es exactamente lo que eres. Los ojos del felino, demasiado sabios para ser de un ser no sintiente, parpadearon con lentitud, lo que la base de datos humana describía como un gesto de afecto felino. Mientras tanto, en la Tierra, la doctora Eleanor Frost entregaba su informe de final de operación a la Coalición de Defensa Unida de la Tierra. El documento concluía con una simple observación que acabaría formando parte de la doctrina militar humana. En la búsqueda de aliados entre las estrellas, conviene recordar que nuestros primeros y más leales aliados siempre han estado a nuestro lado, ya sean de 4 patas, con alas, con aletas o incluso con 8 patas peludas. Los carianos desataron a sus bestias de guerra contra nuestras colonias sin imaginar que los humanos habíamos domesticado peores criaturas y, además, lo habíamos hecho sin quebrar su espíritu, sino ganando su lealtad. Y eso lo cambió todo en la galaxia. El informe fue aprobado por unanimidad con una anotación inusual en el registro oficial. La firma de la doctora Frost iba acompañada de la huella de una zarpa, la de cierto tigre llamado Raja. La hegemonía había liberado a sus bestias de guerra contra las colonias humanas. Solo cuando fue demasiado tarde, comprendieron que los humanos habían domesticado algo peor, no por la fuerza, sino ganando su confianza. Y esa fue la diferencia que lo cambió todo en la galaxia. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.